va a generar muchos iones de hidrógeno. Ese es el punto, esa es la clave. Es como el motor de un auto, ¿no? Se le mete combustible, se combustiona el combustible y quiere eliminar monóxido de carbono del escape. Las células también eliminan un producto de combustión que es el ion hidrógeno. Pero al contrario de lo que podemos pensar, es importante que también tengamos una concentración de hidrógenos adecuada en el organismo. O sea, que no es completamente malo. De hecho, vivimos en un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio se ve más o menos aquí, ¿no? Un balance entre el hidrógeno, que es el ácido, y su oponente molecular, que es la base, que es el bicarbonato. O sea, son las dos moléculas o los dos componentes clave para regular el equilibrio ácido-base. Ahora, es lógico que lo que más se va a producir como producto del metabolismo es el ion hidrógeno. Y el ion hidrógeno tiene que ser neutralizado, tiene que ser tamponado. Y es tamponado principalmente por el bicarbonato. Hay muchos otros sistemas tampón en el organismo. ¿Ya está la lista? Entonces, ¿cuál es la ecuación base? El ion hidrógeno se une al bicarbonato, que es una base, y van a formar un producto intermediario que es el ácido carbono. No dura nada en el organismo, que rápidamente se disocia en dióxido de carbono y agua. Estos sistemas tampón no solamente es por el bicarbonato, hay los sistemas óseos, proteínas, hemoglobinas, etc. No es el único. Y eso nos va a hacer recuerdo el concepto que tenemos con exceso de grasa. Entonces, básicamente, este es un sistema tampón que va en ambos sentidos. Cuando hay mucho ion hidrógeno, entonces esta ecuación va a tomar este sentido, para neutralizar el ion hidrógeno. Pero cuando disminuye el ion hidrógeno, el agua y el CO2 van a formar ácido carbónico, bicarbonato más hidrógeno para generar iones hidrógeno. Ese es el concepto, ¿verdad? En líneas generales. No es que el ion hidrógeno sea totalmente despreciable, tiene que haber una concentración adecuada. Y ese medio, ya sea ácido o base, es importante que esté en un rango del 7.35 a 7.45, porque este rango de pH es el que permite que todas las reacciones bioquímicas del organismo se realicen de manera normal. Pequeños cambios en este rango van a ocasionar serias alteraciones metabólicas. Por eso es tan crítico corregir rápidamente un trastorno ácido-base. Entonces, yo creo que esto está básicamente entendido, ¿no es cierto? El pH, el neutro es el 7, pero el pH del organismo no es neutro, es ligeramente alto. Y es que el cuerpo humano parece ser más un órgano adaptado a la alcalinidad que a la acidez. Entonces, eso. Vamos. Hemos visto que hay otros sistemas tampones y llegamos aquí a un punto importante. ¿Qué determina el pH? ¿Cómo podemos calcular el pH? Que es en realidad el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenos a través de simplificar la ecuación de Henderson-Besselman, que esta es la verdadera ecuación. Pero nosotros la vamos a simplificar a esto, que el pH es igual al bicarbonato sobre el dióxido de carbono. Es decir, el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al CO2. Cuando el bicarbonato aumenta, el pH va a aumentar. Cuando el bicarbonato disminuye, el pH va a disminuir. Cuando el CO2 aumenta, el pH va a disminuir, es inversamente proporcional. Aumenta el CO2 y el pH va a disminuir. Disminuye el CO2 y el pH va a aumentar. Este concepto es clave para rápidamente
localizar el defecto del ácido base que pueda haber. ¿Ya está la lista? Es una lista. Ahora bien, ¿qué es importante tomar en cuenta en esto? Que cualquier variación del CO2 está regulado por el sistema respiratorio. Quien se encarga del CO2 es el sistema respiratorio. Y quien se encarga del metabolismo del bicarbonato es los riñones. Ahora, si es que el CO2 está manejado por los pulmones, por el sistema respiratorio, cualquier trastorno del CO2 va a ser llamado trastorno respiratorio, ya sea una acidosis o sea una alcalosis. Otro concepto importante: el CO2 es manejado por los pulmones, por lo tanto el trastorno es respiratorio. Puede ser una acidosis o una alcalosis, pero ambas van a ser trastornos, o ambos van a ser trastornos respiratorios. El bicarbonato es manejado por los riñones, por lo tanto los trastornos van a ser metabólicos. Cuando el trastorno es por el bicarbonato, vamos a darle un denominativo de trastorno metabólico. Ahí no puede haber lugar a equivocación. Ahora, ¿cómo es la regulación del CO2 por los pulmones? ¿A través de qué es? ¿Qué crees, Brian, de eso? ¿Cómo es, Brian? ¿Cómo regula el sistema respiratorio el CO2? Inhalando, exhalando, con la respiración. Con la frecuencia respiratoria. Cuando el CO2 está aumentado, ¿cuál va a ser la respuesta del sistema respiratorio? ¿Hiperventilado? ¿Cómo? Hiperventilado. Hiperventilado. Aumenta el CO2 y la frecuencia respiratoria aumenta para eliminar el CO2. Pero si el CO2 está disminuido, ¿cuál va a ser la respuesta entonces? Catalina, Andrea. Va a dejar de respirar. Va a disminuir la frecuencia para retenerse. Entonces es un mecanismo de respuesta rápida. Actúa rápidamente. Hay un trastorno del CO2, el sistema respiratorio va a actuar rápidamente. ¿Cómo actúa ahora los riñones para regular el bicarbonato? A través de la eliminación de hidrógeno, la eliminación por el túbulo distal, va a eliminar hidrógeno o va a reabsorber bicarbonato del túbulo dorsal. Eso es lo que hacen los riñones. O elimina ion hidrógeno o reabsorbe, o mejor dicho, más que reabsorción, es una reconstitución del bicarbonato. Se vuelve a formar bicarbonato. Y este es un proceso lento. Los riñones actúan lentamente, no responden rápidamente. Una vez establecido el trastorno ácido-base, los riñones van a responder en 24 a 48 horas. Sí. Y ese es otro concepto importante para entender lo que decía acá nuestro compañero respecto al exceso de bases y a la respuesta compensatoria. Bien, está hiperventilación, hipoventilación, regulación renal, secreción de ion hidrógeno y reabsorción de bicarbonato. Bien, entonces, aquí es importante saber las concentraciones. O sea, empezamos ya, se nos presenta una gasometría y ¿qué tenemos que analizar? En una gasometría nos van a dar mucha información. Vean, nos va a dar el pH, la presión parcial de dióxido de carbono, bicarbonato. Y como ven acá, vamos a tener, por ejemplo, bicarbonato, tenemos dos bicarbonatos, el real y el estándar. No se dejen de engañar por esto. Cuando lean una gasometría, váyanse directamente a leer el estándar, porque puede haber diferencia. Los valores son los mismos acá en teoría, pero puede haber una variación, y cuando hay variación ustedes lean solamente el bicarbonato estándar, que es el más confiable para fines diagnósticos. ¿Ya?
Hay también, fíjense, contenido de CO2, hay presión arterial de oxígeno, saturación, no interesa. ¿En qué vamos a poner nuestra atención? En el pH, en el dióxido de carbono y en el bicarbonato estable. Adicionalmente, vamos a ver qué son el exceso de bases y qué es las bases totales. ¿Ya? Antes vamos a ver eso. Normalmente el pH está entre 7.35 a 7.45. Eso tiene que estar en la memoria para saber si el trastorno es ácido o es alcalino. ¿Verdad? El CO2 tiene que estar entre 35 y 45 mililitros de mercurio. El bicarbonato, que es el estándar, entre 22 a 26. ¿Cuáles son los valores medios? Van a ser el pH 7.4, el CO2 en 40 y en 24 el bicarbonato. Cifras medias. Ahora, ¿qué son las bases o las bases del fluido extracelular? Ese es el BBSP, que sería este. Es el total de bases que hay en el organismo, es el total de bases, porque el bicarbonato no es la única base del organismo. Hay otras que prácticamente doblan en cantidad al bicarbonato, por eso, fíjense, el valor de estas bases es más o menos el doble. Si digamos el término medio es aquí 24, aquí el término medio de las bases es 48. ¿Ya? O sea, las bases totales, o lo que se llama bases BBSF, que significa fluido extracelular, o sea, las bases totales del fluido extracelular, son todas las bases, el bicarbonato más la mitad de otras bases. Ahora, ¿qué es el exceso de bases? ¿Qué concepto tienes de exceso de bases? A ver, Annelies, Tovaca Martínez, ¿dónde está Annelies? ¿Qué es para ti el exceso de bases? ¿Qué significa este parámetro? ¿Qué es importante? ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? Que no hemos hablado. Ahí estamos entrando a lo que tú dices. Ahora quiero que quede claro. El exceso de bases es la variación que puede haber de estas bases totales. Dicen aquí que el rango es de menos 3 a más 3. O sea, puede haber una variación de estas bases totales entre más 3 y menos 3. ¿Qué pasa si esta variación es mayor a 3? Digamos es 8. Significa que hay más bases de lo que normalmente debería haber. Entonces, este exceso de bases está alterado. Hay más bases por alguna razón. Ahora, si está menos, significa que hay menos bases de las que debería haber. Eso nos mide el exceso de bases, que en realidad no debería llamarse exceso de bases, no, sino variación del total de bases. Ahora yo les hago una pregunta, ¿para qué servirán estas dos? Primero, tiene que ver con qué sistema regulador, respiratorio o renal. Renal. Entonces, en respuesta a un trastorno ácido-base, voy a esperar que haya una respuesta compensatoria de las bases, ¿no es cierto? Digamos que hay una acidosis. Entonces las bases van a querer aumentar. ¿Y quién va a aumentar esas bases? ¿Quién va a promover ese aumento? Puede ser una disminución también de todo tipo de alteración. ¿Quién? Los riñones. Y hemos dicho que los riñones actúan lentamente. Entonces, está claro que cuando se alteran las bases totales, el exceso de bases, es cuando el trastorno, cualquiera sea este, ácido o base, el trastorno es crónico. Si el total de bases y el exceso de bases está normal, significa que el trastorno es agudo, que no ha habido tiempo de que esto se modifique y responda, porque los riñones responden lentamente. Es para eso, ¿sí?
Rápidamente ustedes van a poder, a través del análisis de estas bases, de estos dos parámetros, las bases totales y el exceso de bases, decir si el trastorno es agudo o es crónico. ¿Está claro? Cuando esto no se modifica, cuando esto está normal, el trastorno es crónico o agudo. Pregunto nuevamente. El trastorno es agudo. No ha habido tiempo de que los riñones corrigen cualquier trastorno que haya, sea cirrosis o algo. Ahora, si yo veo que esto está alterado, el trastorno es crónico. Significa que ha pasado más de 48 horas y los riñones ya han respondido modificando sus funciones. Para eso sirve. ¿Ya? Pero quizás es lo único que vamos a, digamos, lo único destacado que tienen estos dos, tanto las bases como el exceso de bases. Porque donde vamos a poner nuestra atención va a ser, otra vez repito, en el pH, en el CO2 y en el bicarbonato estable. Nada más vamos a ver en una gasometría cuando se nos presenta. Pues veremos los ejemplos que habíamos visto antes. Primero acá. Ustedes me dirán cuál es el trastorno primario. Es una acidosis. Primero que tenemos que ver es el pH. ¿Por qué es una acidosis? Adormé, Natalie, Natalie, dime, ¿por qué dices que es una acidosis? Porque el pH está abajo. ¿Abajo de cuánto? De 7.4. No, 7.3. 7.35. 35, muy bien. Es el rango inferior, ¿cierto? Eso está muy bien. Ahora, el segundo paso es saber a costas de qué es esa acidez. ¿Cuáles son las alternativas? Respecto al CO2, si dices que hay una acidez, ¿cómo tendría que estar el CO2 si es que es una acidosis, por ejemplo, atribuible al CO2? ¿Tendría que estar? Dices que es una acidosis, ¿no es cierto, Natalia? Sí. Entonces, tienes que saber si es por el CO2, el respiratorio, o es por el bicarbonato, que es renal. Si fuera el CO2, ¿cómo estaría el CO2 en la acidosis? ¿Cómo? Estaría elevado. Elevado, por encima de I. Por encima de 45. 45. Entonces analiza el CO2. Está por encima. Entonces en primera instancia parece que esa acidosis es respiratoria, porque el CO2 está aumentado por encima de 45. Ahora, este es el paso estándar, pero no es el único, no es definitivo, ¿no? Cuando veamos más adelante, porque más duda tiene respecto a los aspectos compensatorios, vamos a ver que no termine el análisis. Ahora tienes que ver el dióxido de carbono. Si la acidosis fuera atribuible al bicarbonato, ¿cómo estaría el bicarbonato natural? Bajo, muy bien. ¿Por bajo de cuánto? De 22. Muy bien, por abajo de 22. ¿Cómo está aquí el bicarbonato? No es un rango normal. ¿Está normal? Sí. Acabó. Entonces, esa acidosis es una acidosis respiratoria. El CO2 está aumentando. ¿Alguien tiene problemas en este análisis básico? No, ¿verdad? A ver, Natalie, para que termines todo esto, ¿qué opinión le das de este aspecto? Del total de bases y del exceso de bases. Sí, dame tu conclusión. No me digas aumentar, solo dime cuál es tu conclusión. Ya te mata, dime. Fíjate esto. Que es un trastorno, pero agudo. Muy bien. ¿Por qué es un trastorno agudo? Por... Es una acidosis respiratoria aguda. Tienes toda la razón. ¿Por qué, Pedro? Porque el exceso de bases está normal. Está en cero. Muy bien.
Fácil. Para eso sí. Entonces, mira, ya sabes de ese paciente que ha tenido un trastorno agudo. Cualquier cosa que tenga. No es una DPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad crónica. Años de paciente. Debe ser algo agudo, debe ser una insuficiencia respiratoria aguda, debe ser una neumonía. Cualquier enfermedad que hace que el pulmón rápidamente se afecte y que pierda su capacidad ventilatoria. Puede ser un trauma torácico también, un hemótórax hipertensivo, un hemótórax, y hace que ya no ventile rápido y retenga CO2 y haga una acidosis respiratoria aguda. Fíjate qué buena información nos da el lance de una gasometría para hablar clínicamente del paciente. Bien, ahora Nicole Rodríguez. Nicole, dame toda tu opinión respecto a esto, todo tu diagnóstico gasométrico. Todos, vaya empezando, voy a contar. Acidosis es metabólica, crónica. Todo está abajo, doctor. ¿Cómo, Nicole? Acidosis metabólica crónica, doctor. El pH está disminuido, el CO2 igual, el bicarbonato también. El exceso de bases. ¿Están de acuerdo? Pero... A ver, primero Sí. dices que es una acidosis. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Una acidosis. Ahora, la acidosis puede ser a costa de una alteración del CO2 o del bicarbonato. Veamos el CO2. Está normal el CO2. está disminuido. El bicarbonato Para igual. decir que es una acidosis respiratoria tendría que estar elevado. elevado, por Sí. encima de 45. 45. ¿Ya? Está disminuido. Entonces, no es respiratorio, ¿verdad? Vamos a volver sobre eso. Veamos el bicarbonato. Está abajo. Y esto es compatible con Metabólico, doctor. una. El bicarbonato está disminuido Sí. por debajo de 22. Entonces, ¿qué es? Es una acidosis Metabólica. metabólica. Sí. ¿Sí? Y tú le pones el exceso de bases está alterado, porque el rango es menos 3 a más 3. Está mucho menos, ¿verdad? O sea, hay menos bases, ha habido mucho consumo de bases, por eso ha disminuido a menos 8. ¿Y eso tiene sentido? ¿Por qué crees que se han consumido tanto las bases? Intentado compensarlo. Intentar compensar, doctor. Ya, es una respuesta compensatoria, ¿no es cierto? Está intentando, como hay acidosis, está consumiendo para neutralizar, más que compensar, para neutralizar esa acidez, está tamponando, está usando mucho bicarbonato, ¿verdad? Ya. Pero ahí se acaba el asunto, otra vez les pregunto, ¿ese CO2 está normal? ¿Qué pasa con el CO2? ¿Está aumentado o está disminuido? Disminuido. Entonces, ¿en qué piensas? ¿Cuál sería tu diagnóstico completo? Acidosis metabólica. ¿Cuál sería? Dice Nicole que es una acidosis metabólica crónica. ¿Qué falta? No está confirmado. Sí. ¿Qué más dirías, Nicole? Nada más. ¿Te quedas contenta con ese CO2?
descompensado. Ahí surge el concepto de trastorno mixto. Esta es una alcalosis respiratoria. O sea, ¿cuál sería el diagnóstico completo? A ver, ¿cuál? ¿Cómo? No es, por eso les decía, no nos quedamos con la cifra, o sea, el valor solo del pH. Porque como vamos a ver, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un pH normal, 7.4, pero en realidad ese paciente tiene un trastorno. ¿Sí? ¿Cuál es el problema para entender esto? ¿Por qué alcalosis? ¿Por qué alcalosis? ¿Por qué alcalosis del CO2? Está compensando. Está bajo por eso. ¿Por qué Está alcalosis? compensando. ¿Por qué alcalosis? ¿Por qué alcalosis? ¿Por qué alcalosis? Por eso. ¿Qué es? Porque su huevar está disminuido. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué opinan de esta gasometría? ¿Qué opinan de esta gasometría? El pH está en 7.4. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí? Solo se fija en el agua. La pregunta clínica sería, ¿este paciente está bien? ¿Está normal? No, fíjense. El CO2 es 55. Está aumentado, ¿sí o no? Porque su valor normal es 35 a 45. Entonces yo tengo todo el derecho de decir que es una acidosis respiratoria, ¿sí o no? Ahora, tú me dirías, ¿cómo es tu nombre? Alba. Tú me dirías, ¿por qué acidosis? Está en 7.4. La misma pregunta que ¿vale? ¿Por qué acidosis? Si está en 7.4. Y no solamente eso, el bicarbonato está, ¿qué está? ¿Aumentado o disminuido? Porque normal es 22 y 4. 22 a 26. Entonces también tiene una alcalosis metabólica. Otra vez, Álvaro diría, ¿por qué alcalosis si está en 7.4? ¿Sí? Y es que en realidad otra vez, ¿cuál es la recomendación? No solamente vamos a ver esto, como primer paso está bien, pero no es definitivo, tenemos que analizar estos dos completamente. Fíjense, este paciente está muy enfermo, su pH está en un rango normal, pero es porque tiene dos enfermedades, a falta de uno tiene dos enfermedades. Tiene una acidosis respiratoria, no sabemos por qué. Ya tiene un trauma torácico, neumonía, tuberculosis, cáncer de pulmón, no sé, pero está muy enfermo, tanto que no puede respirar bien, está reteniendo sus pulsos. Y también tiene una alcalosis metabólica, quizás tiene una insuficiencia renal, tiene un cáncer renal, tiene una nefrolitiasis, una pielonefritis, una insuficiencia postrenal, algo muy grave. Dos enfermedades que han neutralizado el pH. Por eso su diagnóstico es acidosis respiratoria y alcalosis metabólica, un trastorno mixto. Por eso es que volviendo al otro, Álvaro, para que no te quede la duda, y es precisamente bueno que seamos críticos, ¿no? Aquí el pH tiene un pH ácido, o sea, es una acidosis. Metabólica, como dijo Nicole, está bien. Crónica, muy bien. Pero también hay un trastorno mixto, que es una alcalosis
respiratorio. Está hiperventilado. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la moral del asunto? O sea, la recomendación. Nunca hagamos un análisis aislado solamente en el primer valor del pH. Veamos las otras alteraciones. Si ustedes no tienen dudas, estamos revisando el pH. Tiene que afirmarse el concepto. Sí. Doctor, pero el pez no está compensando en realidad. No, porque el concepto de compensación es otro. Vamos a ver. ¿Quién sabe? Podría ser. Vamos a volver a este asunto, pero para la compensación tienes que aplicar una fórmula. Por el simple análisis no puedes decir que esté compensando. Si quieres saber si está compensando, hay que aplicar una fórmula. Que vamos a ver más adelante. Podemos volver a esto y volver a tu interés, que va a ser muy bueno. Quizás sí. Pero así, viendo esto nada más puede decir, está compensado. No es así como se analiza una compensación. ¿Ya? Perfecto. Esa es nuestra primera impresión. A ver, ahora, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ya, Miguel Ángel, atento. Haz un análisis de esto. Está mucho más fácil de lo que nos Juan y Coro. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Por qué? Por eso dices que es una alcalosis, muy bien, porque está por encima del rango normal, ¿cierto? En primera instancia es una alcalosis. ¿De qué tipo? ¿Por qué dices metabólica? ¿Cómo? Está bajo el bicarbonato. O sea que cuando el bicarbonato baja, hay alcalosis. No. Cuando el bicarbonato se eleva hay una alcalosis. Ahí está elevado. Miguel Ángel, tienes que afirmarte. Analiza nuevamente. El primer paso es ver la cifra de pH. Decir si es acidosis o alcalosis. Ahora, tienes que decir a costa de quién. ¿Quién es el responsable de esa alteración? ¿El CO2 o el bicarbonato? ¿Cómo es Miguel Ángel? A ver, concéntrate y otra vez dime cuál es el tiempo. Miguel Ángel. ¿Cómo? El P2 está fluido y también. No, dame tu diagnóstico y luego justifiques. Es una alcalosis metabólica. El trastorno es metabólico, entonces. ¿Por qué dices que es metabólico, Miguel? Fernando Canolino. Fernando, ¿cuál es tu diagnóstico? Es una alcalosis respiratoria y ¿Cómo? ¿Dónde están los datos?
sea, a ver, no lo escuchen todos. Dime, Fernando. Es una disminución de bases de carbonato, No, tu diagnóstico, luego justifica. acidosis metabólica por disminución de bases. No, a ver, te estás confundiendo, Fernando. Dime tu diagnóstico. Fíjate, es aquello. El tercero, mijo. Es este. Ya. Es una. Lo primero que has dicho. No, ha dicho bien. Has dicho lo primero que has dicho. Norma 14. ¿Dónde está Norma? Norma, a ver, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo? El pH está elevado. Es una alcalosis. Sería alcalosis. ¿Cómo? Sería una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque alcalosis sería porque el pH está elevado y ¿Y respiratoria por qué? el dióxido de carbono está disminuyendo. Eso. ¿Está claro, Miguel Ángel? Miguel Ángel. ¿Está claro? ¿Has escuchado lo que he dicho? Lo que ha dicho Norma. ¿Por qué? A ver, dímelo de nuevo. ¿Qué falta para el análisis? Que el bicarbonato está disminuido. O sea, hay que descartar una posible compensación metabólica o un trastorno mixto. Hasta aquí no podemos decir nada, pero ese bicarbonato no está. Para avanzar, ya vamos a ver la historia de compensación bien, ya no sé, vamos a volver a estos ejercicios para saber qué. O sea, lo correcto sería decir que es una alcalosis respiratoria con posible respuesta compensatoria o posible trastorno mixto. No sé. Para eso voy a aplicar una forma. Pero con que me digan que es una alcalosis respiratoria es un gran avance. ¿Sí? Lo mismo que aquí, ¿no? Lo que decía Ray. Aquí es suficiente decir que es una acidosis metabólica, ¿verdad? Con posible respuesta respiratoria o trastorno mixto, otra vez. Muy bien. Ahora, Karina, dime tú, analiza esta gasometría. pH está disminuido. No, dime tu diagnóstico. Después vas a justificar. Porque, ¿sabes? Eso es lo que tú, cuando tú lees una gasometría, tienes que tener el diagnóstico, tienes que decir de qué es. A ver, Karina. Luz Karina. Concéntrate, yo sé que sabes. A ver, como si no hubieras hablado nada del otro, porque parece que se habla y uno se confunde más. A ver, pero dime lo que sabes, ¿qué es? Una acidosis respiratoria. Ya, ¿ok? La disminución del pH y El aumento. Muy bien.
¿Hay posibilidades de algún trastorno mixto o de una respuesta compensatoria? ¿Del bicarbonato? Entonces, este, por ejemplo, es un trastorno, es una acidosis respiratoria pura, simple, que también se llama así, porque no hay posibilidades de respuesta compensatoria o de trastorno mixto, porque el bicarbonato está muerto. ¿Sí? Eso es adicional, ya que se toca el tema, lo vamos a ir acompañando. Esto es fácil esto. Ahora, Miloy, de décima clase. ¿Eres tú? Ya, Miloy, analiza esto. ¿Qué pasó? ¿No es Miloy? Milay. Perdón. ¿Cómo es? Milay, perdón, Milay. Ya, Milay. Analiza esta gasometría para mí. ¿Qué es? ¿Ya pues? ¿O ya? ¿Necesitas qué? Más fuerte, Red Milay. Muy bien. ¿Alguien quiere aumentar algo? Es una alcalosis metabólica. ¿Por qué? El bicarbonato está aumentado. Máximo es 26. Está claro que es metabólico. ¿Cómo está el CO2? Ligeramente aumenta. Puede ser una respuesta compensatoria o un trastorno mixto. Bien. Este otro. Brenda Guzmán. Brenda, dime, analiza este gasometría. ¿Está? metabólica que está compensada. ¿Cuál sería tu impresión? Brenda. Acidosis respiratoria. Puede ser, ¿no? Porque el CO2 está aumentado. Pero ¿qué opinas de ese bicarbonato? Está bajo. Entonces, podría ser un trastorno mixto. Ahí no puedes decir si es una acidosis respiratoria o es metabólica. ¿Verdad? Entonces ahí viene el concepto de compensación. Un trastorno mixto es la coexistencia de dos o más trastornos. Eso es posible. No es que tengan que ir aislados, sino que pueden venir en conjunto. Esto ya hemos analizado, ¿no es cierto? A ver, este es una acidosis. Acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Es que tú en el otro, Brenda, podrías decir tranquilamente que este es un trastorno mixto, una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Un trastorno mixto.
¿Sí? ¿Están ustedes en la capacidad de leer una gasometría y decir a su médico, a su presidente, que este es un trastorno mixto? Porque si nos quedáramos con el concepto primario, diríamos, es una acidosis, pero no sé qué es otro. No, es un trastorno mixto, definitivamente. Respiratorio y metabólico. Ahora, acidosis a un solo lado de la curva de pH, pero puede haber trastornos opuestos, ¿no? A ver, analicemos. Esta es una alcalosis, ¿verdad? 7.7, por encima de 7.45. ¿A costas de qué? La alcalosis, el CO2, está disminuido. En primera instancia podría decir que es una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Pero el bicarbonato tampoco está normal, está aumentado, ¿verdad? Entonces es una alcalosis metabólica. Es una alcalosis mixta. Esta es una acidosis mixta. Ese es el concepto. ¿Está bien? ¿Está claro? Cuando lean ya una gasometría, defiéndanse de esa manera. Con ese concepto, hay trastornos mixtos, hay trastornos puros y hay trastornos mixtos. Pero una cosa es un trastorno mixto y una cosa y otra es un trastorno compensado. Aquí vamos a ver eso. Aquí, por ejemplo, tenemos una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica, ¿verdad? Eso parece ser lo que ya habíamos analizado antes. Un pH normal, supuestamente. Y alguien puede decir, está normal porque está compensado. Y esa es la clave del éxito para no cometer un error. Una compensación jamás va a corregir a un rango normal un pH alterado. Ya sea para acidosis o para alcalosis, si hay compensación, esa compensación solo va a neutralizar un poco, pero nunca va a llegar a corregir totalmente el pH. Cuando está normal, bien corregido el pH, significa que hay una alteración mixta. O sea, que hay una doble alteración. Una compensación, entonces, jamás va a llevar a la normalidad al pH. Solamente va a corregir en algo. ¿Está claro este concepto? Una compensación nunca lleva a valores normales en pH. Nunca. Solamente suaviza, digamos, la respuesta. Pero no alcanza a corregir. Cuando se encuentran ustedes con trastornos respiratorios o metabólicos que corrigen el pH, significa que más bien es un trastorno mixto. ¿Sí? Bueno. Comencemos el concepto de compensación. Mucha atención a esta parte, porque este es donde tienen problemas. Ya hemos entendido bien lo que es un trastorno puro y un trastorno mixto. Ahora hablemos de un trastorno compensado. ¿Cuál es el concepto de compensación? Cuando tengo una acidosis metabólica, digamos, yo espero que el sistema respiratorio responda, ¿cierto? Que hiperventile. ¿Para qué? Para deshacerse del CO2, ¿verdad? Para que pueda bajar el CO2 y por lo tanto subir el pH, ¿no? Y hay una forma de calcular matemáticamente la respuesta ventilatoria. Hay una respuesta esperada. ¿Cómo se calcula eso? Con esta fórmula, 1.5 veces el bicarbonato más 8 más menos 2. Y cuando es al contrario, cuando es una alcalosis metabólica, yo espero que el pulmón hipoventile. Pero ¿cuánto tiene que hipoventilar? Para eso también voy a tener una PCO2 esperada, con otra fórmula. Bicarbonato más 15 más menos 2. O sea, de nuevo, para que se entienda el concepto. Ante una acidosis, yo espero que el pulmón hiperventile para alcanzar un CO2 esperado, calculado matemáticamente. Lo mismo, cuando tengo una alcalosis metabólica, espero que el pulmón ya no respire tan rápido, sino más lentamente, para que retenga CO2 y alcance una cifra de CO2 esperada a través del cálculo con una fórmula.
A ver, veamos el ejemplo. pH 7.25. Eso está, es una acidosis, ¿verdad? El CO2 está en 40, por lo tanto, parece ser una acidosis. Perdón, el bicarbonato está en 16 y parece ser una acidosis metabólica. Ante una acidosis metabólica, yo espero que el pulmón hiper o hipoventile. Que hiperventile, ¿no? Rápido para que expulse el CO2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula. 1.5 por el bicarbonato más 8 menos 2. Entonces, fíjense, voy a reemplazar fórmulas. 1.5 por... ¿Cuánto está el bicarbonato? 16, ¿verdad? 1.5 por 16 más 8 más menos 2. Me va a dar 30.4 aplicando esta fórmula para la acidosis. De 30 a 34, ¿verdad? Ahora voy a poner mi atención sobre el CO2. Yo esperaba que el bicarbonato esté entre 30 a 34. Esa era la respuesta que yo esperaba, de hiperventilación, para que el CO2 alcance esa cifra, pero está en 40. ¿Ha compensado? Yo esperaba un CO2 entre 30 a 34. Este CO2 debería estar entre 30 y 34. No ha compensado. ¿Está claro? Esta parte es importante. Como no está en este rango esperado, está mucho más, entonces no solamente tiene una acidosis metabólica, sino una acidosis respiratoria. O sea, este es el diagnóstico. Lo que podríamos decir, un trastorno mixto o no compensado. De nuevo, para que quede claro el concepto de compensación. Ante una acidosis metabólica, ¿ya? Como esta, acidosis 7.25, porque el bicarbonato está en 16, porque el CO2 aparentemente está normal, ¿sí o no? Está normal. Entonces es una acidosis metabólica. Yo espero que el sistema respiratorio compense a través de aumentar o de disminuir su frecuencia respiratoria para expulsar CO2. Aquí espero que hiperventilación para que expulse CO2. Ahora, hay un modo de calcular ese CO2 al que tiene que llegar para compensar, y es aplicando esta fórmula. 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Entonces voy a aplicar la fórmula de cuál es la presión de dióxido de carbono que yo espero que va a lograr mi pulmón a través de la hiperventilación. Aplico la fórmula 1.5 más por el bicarbonato que es 40. Voy a aplicar la fórmula. Entonces eso es 1.5 por 16 más 8, que me sale 32, más menos 2, o sea que es 2 para atrás, 2 para adelante, 30 a 34. Ese es el CO2 esperado como respuesta del sistema respiratorio. Este es lo que yo espero a que llegue el CO2 en mi gasometría. Lo comparo. Este CO2 debería estar entre 30 y 34, pero no, está en 40. Entonces, no ha compensado nada el sistema respiratorio. Este sistema respiratorio está enfermo. No ha podido compensar de acuerdo a lo que yo esperaba. Y por lo tanto, tengo una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, aunque el CO2 esté normal. Otra vez, fíjense el concepto. Aunque el CO2 ahí esté normal, aparentemente está normal, está en 40. No está normal, porque lo que se esperaba era que llegara a 30. ¿Sí? ¿Qué dices, Brian? No es tan simple, ¿verdad? Necesito un poco más de análisis. Y es aplicando la fórmula. Aplicando la fórmula.
Lo mismo hace cuando hay una alcalosis metabólica. Espero igual un CO2, aplicar en esta forma, si la alcalosis ha sido no compensada. Hay también fórmulas, pero eso sí no le recomiendo que lo pase. Hay también parecido a eso. Esperas una respuesta de reunión, pero eso no se aplica en la vida. No sirve, porque la respuesta compensatoria, digamos, penal es lenta. Existe, pero solo vamos a aplicar para los trastornos metabólicos. Porque tú esperas una respuesta rápida, que es el sistema respiratorio. Hacer lo contrario es esperar que el riñón responda. Por eso no tiene aplicabilidad clínica, tiene más aplicabilidad teórica. Y les aconsejo que eso no lo vas a aplicar nunca en la clínica. Esto es lo que va. Los trastornos metabólicos que tienen que ser compensados por el sistema respiratorio. ¿Ya? Por eso es que no lo tocamos. Las teóricas. ¿Cómo es? ¿Qué dices? ¿Tú tienes más algo? Quisiera que no se quede aquí. ¿Cómo es? No, no respondí a esa ¿Está bien? pregunta. Entonces, La pregunta. a ver, quisiera que me expliquen ustedes cuál es el concepto de respuesta compensatoria. Primero, es solo para los trastornos metabólicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué espero? ¿Qué es una respuesta compensatoria? Es una respuesta compensatoria a un trastorno metabólico es que yo tenga que alcanzar un nivel de CO2 esperado, ya sea para una acidosis o para una alcalosis. No, por eso no puedo decir, solo viendo los primeros cuadros, decir si es mixto o es compensatorio. Ahora sí podemos ver. A ver, o vamos. Anoten la fórmula, ¿ya? Para que puedan hacer ustedes los cálculos. Anoten. ¿Ya lo tienen? Ya, vamos. A ver, Brian. Primero esta era tu observación, ¿no? Muy bueno. Ya. Esta es una, dijimos, a ver, Brian, de nuevo ayúdame, ¿cómo era esto? Una acidosis. Acidosis metabólica y respiratorios. Y una alcalosis metabólica, aparentemente. ¿No? Alcalosis. ¿Sí? Porque esto tiene que venir de 35 a 45. No sabemos si es una vez, ¿sí? Mi duda era, doctor, ¿por qué dice alcalosis? Si nosotros solo no cambia eso de alcalosis a acidosis, sigue siendo lo mismo, ¿no? Es que, En la alcalosis el CO2 es baja. que el CO2 está disminuido. El CO2 cuando disminuye hay una alcalosis respiratoria. Aquí no sabemos si hay por detrás una alcalosis respiratoria. A ver, ¿está bien? Sí, sí, Creo que traen las todas. Ya, muy bien. Entonces, esta es una acidosis aparentemente metabólica, ¿no es cierto? Veremos si este CO2 es una respuesta compensatoria. Apliquen la fórmula. ¿Cuántos sabes? ¿Cuál es el CO2 esperado ante esa acidosis metabólica? Entre 24 y 28. ¿Esto está en el rango? ¿No está? ¿Has dicho entre 24 y 28? ¿Sí? ¿Así? Sí. Vale, ¿está bien? 24, 28. ¿Cómo es? ¿Cuál es el CO2 esperado? 24, 28, 26 la media. 26. Entonces, ¿esto está Compensado. compensado? Ahora sí podemos decir que este CO2 era porque no hay en realidad una alcalosis metabólica, digo respiratoria, sino es una
Es una acidosis metabólica compensada. Fíjense, compensada y está en 7.2. Entonces, se cumple la teoría. Nunca se corrige cuando se compensa. ¿Qué tal? ¿Bien? A ver, ¿igual más había duda? ¿Este? ¿Igual más había duda? ¿Este? Ya. Esta es una acidosis supuestamente respiratoria y metabólica. Ya. Veremos si este CO2 es respuesta compensatoria o es un trastorno mixto. Sí, pero aquí lo haremos como si fuera una acidosis metabólica, porque está claramente aquí el bicarbonato disminuido. Y generalmente la respuesta respiratoria hemos dicho, podemos hacer también lo que quieres, pero hemos dicho que es básicamente los trastornos metabólicos que queremos ver si se compensan. ¿Ya? Perdón. Álvaro, ¿no? El rango es entre 28.5 y 31. Perdón. Sería entre 28 y 32. ¿Y esto está? Descompensa. O sea, no está compensado. ¿Cuál sería nuestro veredicto final? Un trastorno Metabólica y respiratoria. es una acidosis Metabólica y respiratoria. metabólica y respiratoria. Ahora sí podemos decir eso. Antes decíamos un acidosis metabólico con posible respuesta compensatoria o trastorno mixto, no sabíamos. Pero si aplicamos la fórmula, ya podemos decir si está compensado o es un trastorno mixto. Y señores, con eso, si ustedes practican una y otra vez esos conceptos, se vuelven expertos en diagnóstico. No hay nada más de qué hablar en gasometría. Con eso tienen un campo pero amplio recorrido para poder leer eso que parece chino para la mayoría de los médicos. A ver, vayan a una unidad de terapia intensiva. Díganles que vean una gasometría. Solo el intensivista, el internista lo va a hacer. El segundo de al lado, a pesar de que esté elevado en un punto, según cálculos es compensado. Puede ser. Depende cuál es tu CO2 esperado. 45 y 49. Esto. Sí. Es una alcalosis entonces. Pero bueno, tienes que irte siempre por el trastorno metabólico. Para eso sirve. Para lo otro, Álvaro, no tiene mucha utilidad. Para esto, porque la mayoría de los trastornos ácidos básicos son el sepsis, el shock, de todos los tipos de shock. El trastorno es básicamente un ácido. ¿Sí? ¿Quedaron más dudas? ¿Cómo es Miguel Ángel? ¿Cómo estás? ¿Has captado? Ya, no quisiera que queden dudas. Quisiera que, como producto final, digamos, de estas clases, quede esto comprendido que la mayoría de las veces nunca tienen. Pregunten a sus compañeros de otros años, nadie les va a resolver esto. Apenas llegarán a decir si es acidosis o alcalosis. Ni siquiera les van a decir si es metabólico. Hablen de mixto o de respuesta compensatoria, nada, ahí se acabó, es chino elemental. Pero es tan importante en la práctica clínica, es claro. ¿Ya? ¿Se sienten bien conociendo esto? Puro de eso al examen. Esa categoría. De eso al examen, todito. No, de examen. No, las preguntas las se combinar. Digamos que un paciente víctima de trauma, con shock y con trastorno ácido básico. Para darle
Ricardo. ¿Hasta qué hora pasamos? Hasta las 8. No pensó para otros temas. Catalina. Georgina Diana. Brenda.